Manuel Alcántara visita el Café Televisión, justo cuando acaban de disolverse las Cortes Generales y se han convocado nuevas elecciones. El politólogo valora positivamente este periodo de un gobierno en funciones al afirmar que, pese a todo, las instituciones han seguido funcionando y advierte que de cara a los próximos comicios la campaña será clave a la hora de movilizar y de ilusionar al electorado. Según Alcántara, una de las principales novedades de las elecciones del próximo 26 de junio sería la posibilidad de que el Partido Socialista fuera desbancado por una coalición de izquierdas entre Podemos e Izquierda Unida, y afirma que tanto PP como PSOE llegarán solo al 50% de los votos. Un Café Televisión en el que el politólogo y director de Flaxo España analiza también el papel de los líderes, los procesos electorales en Latinoamérica y la vinculación de la Universidad de Salamanca con América Latina. También lo debemos ver como un rasgo positivo, ¿no? El país sigue funcionando, evidentemente hay decisiones que no se han tomado, los líderes se convierten en la imagen del partido, la gente se adhiere ya al partido porque le gusta, le cae bien, le cae simpático. En algo podemos no equivocarnos, es en esto que estoy diciendo, ¿no? PP y PSOE van a llegar al 50% de los votos. Está dejando lo que han venido a ser los gobiernos de tipo bolivariano, los gobiernos adscritos al socialismo del siglo XXI. Desde fuera puede haber dos tipos de países, por ejemplo los países europeos del norte de Europa, me refiero a países escandinavos o Bélgica, Holanda, o la propia Irlanda. No es una imagen muy común, es lo que está pasando, lo que pasa habitualmente en estos países. Más perplejidad puede haber en otros casos, y miro al otro lado del Atlántico, desde Estados Unidos hasta Argentina, donde por su estilo de gobierno, que es un estilo de régimen presidencial, los escenarios de vacío, de interinidad, como el que estamos viviendo ahora, pues no son habituales. Entonces allí sí que les produce cierta sorpresa. Y el otro día un colega lo que sí que me decía muy admirado es que pensaba que si en su país se hubiera vivido una situación como esta, el país habría entrado en un escenario de caos, y mientras que aquí pues él se admiraba de que la administración pública y demás ha funcionado. Y eso también lo debemos ver como un rasgo positivo, ¿no? El país sigue funcionando, evidentemente hay decisiones que no se han tomado y que las percibimos en el día a día, pero ya digo, yo lo debería incorporar a la idea de normalidad, ¿no? de normalidad institucional democrática, habida cuenta del tipo de régimen político que tenemos, ¿no? Si me permites, voy a hacer una broma, ¿no? Ese millón de euros no se tira a la basura, es decir, ese millón de euros se inyecta en el circuito productivo, ¿no? Es decir, que bueno, es una manera de repartir riqueza. Ya sé que es una broma, ¿no? Las empresas publicitarias, las imprentas, los propios funcionarios que el día electoral atiendan el proceso, bueno, van a recibir un dinero que si no se hubiera producido estas elecciones no lo recibirían. Repito, sé que es una broma, ¿no? Pero el coste en un Estado como es el español no es significativo para que esto nos produjera zozobra, ¿no? Nos preocupamos por el chocolate del loro, ¿no? Hay otros gastos y otras partidas mucho más importantes que seguimos gastando, ¿no? Y que nos parecen todo muy bien. Pensemos, por ejemplo, en los presupuestos de las fiestas en los pueblos y demás, ¿no? Algo que yo siempre he sido muy crítico y creo que deberíamos pensarnos, ¿no? El dinero que a veces tiramos en este tipo de cosas, y eso nadie dice nada, ¿no? O muy poca gente decimos algo, ¿no? Una de las características de las democracias contemporáneas, y no solo es de nuestro país, es que los partidos políticos tienen muy poca credibilidad, ¿no? Entonces, cuando el nivel de credibilidad es muy bajo, el que cometan alguna trapacería pues supone poco en ese descrédito, ¿no?
aquellas personas que están afiliadas o que son muy simpatizantes de los partidos políticos, cuando se les pregunta, tanto de manera a través de encuestas de opinión pública o cuando se les pregunta a través de conversaciones informales, bueno, ellos van a defender lo que ha hecho el partido político en cuestión, ¿no? Lo van a decir y van a defender, nuestro líder o nuestro partido ha defendido perfectamente los principios, etc. Sin embargo, el común de los españoles pues no piensa de esta manera, pero no piensa de esta manera, repito, porque el crédito de los partidos políticos es muy bajo. Hay que buscar, no digo que con una lupa, pero hay que buscar con mucho detenimiento en qué casos ha habido en nuestro país que, pienso en procesos electorales municipales, sobre todo porque es donde más líderes hay, que se hayan ido a su casa una vez que hayan perdido las elecciones o que no hayan obtenido los resultados que se preveía. Yo en este caso siempre dije, y lo mantengo porque está dicho y grabado después del 20 de diciembre, que había muy claramente dos perdedores de esas elecciones, que eran el señor Rajoy y el señor Sánchez. Los resultados, en función de los votos que ambos habían obtenido, eran escandalosamente inferiores a los que habían tenido en los comicios anteriores. Entonces, en ese sentido eran perdedores. Ya sé que puede haber otro tipo de lecturas, pero la lectura política que en la mayoría de los países democráticos del norte se hace es que son perdedores. Entonces, en ese caso, yo creo que ambos tendrían que haber dado un paso al costado. La política cada vez está más personalizada, ¿no? Entonces, y esa personalización de la política hace que los líderes tengan un protagonismo muy claro, ¿no? Los líderes se convierten en portavoces, los líderes se convierten en la imagen del partido, la gente se adhiere ya al partido porque le gusta, le cae bien, le cae simpático, le parece inteligente el líder en cuestión. Entonces eso es un escenario muy corriente, ¿no? en la política. Siguen no siendo de recibo el hecho de que estas personas no tengan la capacidad suficiente para admitir sus errores y para admitir un escenario de cuestionamiento de su liderazgo como es el que se traduce la pérdida de cientos de miles de votos, ¿no? Cuando se habla de esto de la nueva y la vieja política, algo de lo cual soy muy escéptico ese término, pero sí que hay algo que es nuevo en la política española, que es el multipartidismo. Es decir, a partir de las elecciones europeas del 2014, los dos grandes partidos desde la transición para acá han llegado a obtener solamente el 50% de los votos. Es decir, han bajado del 80%, que era más o menos lo que tenían, al 50%. Y esto, desde entonces, se ha repetido una y otra vez. Y eso se va a volver a repetir en las elecciones de junio. Eso está clarísimo. Si en algo podemos no equivocarnos, es en esto que estoy diciendo, ¿no? PP y PSOE van a llegar al 50% de los votos, nada más. Se requiere líderes que sepan que tienen que generar gobiernos de coalición. No gobiernos en minoría, como ha sido la tradición, o ya no digamos en mayoría. Entonces, en este caso, el señor Rajoy viene de presidir un periodo de mayoría absoluta, ¿no? En el que gobernar es muy diferente al escenario en el que ahora los españoles han dicho que quieren ser gobernados, ¿no? Es decir, un escenario en el que hay que pactar. Y ahí es donde veo al señor Rajoy con fuertes limitaciones. Los sondeos indican que así puede ser. Desgraciadamente no tenemos, como es la primera vez que ocurre, no tenemos evidencia de elecciones similares. Solo hay una evidencia, una única evidencia, y claro, con una sola evidencia es muy difícil señalar una tendencia. La única evidencia que tenemos fue la repetición de las elecciones autonómicas en Madrid. Ahí hubo descenso de la participación, o sea, se incrementó el abstencionismo. Es la única evidencia. No me atrevo a decir a rajatabla que habrá descenso en la participación, porque creo que va a ser muy importante el tipo de campaña que haya. O sea, yo creo que la campaña electoral, en términos de capacidad de movilizar al electorado y en términos de potencialmente ilusionar al electorado, va a ser fundamental.
Los estudios sobre abstencionismo, participación electoral, señalan que la izquierda, el voto de izquierda, de centro izquierda y de izquierda, es más abstencionista que el voto de derecha, de centro derecha, ¿no? Entonces, ahí la responsabilidad va a estar en el lado de las formaciones de la izquierda y su capacidad realmente de ilusionar a un electorado. El beneficio del Partido Popular es el mantenimiento del statu quo, es decir, el mantenimiento de su statu quo, es decir, el mantenimiento de sus votos, ¿no? Es decir, no perder. Pero claro, ese no perder le puede dar al Partido Popular una buena carta, ¿no? Pero insuficiente para formar gobierno, porque no nos olvidemos que elegimos no por elegir, sino para formar un gobierno. El Partido Popular puede seguir siendo el partido más elegido, pero su capacidad de empatía con otros grupos políticos sigue estando cuestionada, y sobre todo sigue estando cuestionada en la medida que el señor Rajoy sigue siendo el candidato, ¿no? El señor Rajoy, y ahí lo ponen de relieve todas las encuestas, es el candidato menos valorado, no solo por todos los españoles, sino incluso por los partidos políticos en función de sus candidatos. Es decir, el candidato que menos valoración tiene de su propio partido político es el señor Rajoy. Entonces, este es un problema que él tiene muy serio para configurar el gobierno. Los cambios van a ser muy marginales, ojo, pero siendo marginales pueden ser importantes en virtud del sistema electoral que tenemos. Pensemos en el caso de una provincia como la nuestra, unos pocos votos pueden generar que una nueva fuerza adquiera representación parlamentaria, ¿no? Entonces, y esto supone, en términos porcentuales de la representación de diputados, un impacto grande. Una ley electoral francamente desproporcional y que ha perjudicado históricamente a partidos minoritarios. Claramente Izquierda Unida, ¿no? Izquierda Unida es el partido que en España desde siempre, desde las elecciones del año 79 fue machacada sistemáticamente por esta ley electoral, ¿no? Quizás la única sorpresa, y esa la vamos a ver en los próximos días, es que se llegara a una coalición real en la izquierda configurada por Izquierda Unida y por Podemos. Esa sería la gran novedad. Parece indicar que si eso se produce, esa coalición sería la segunda en votos. Y eso sí que sería un terremoto en la política española, porque entonces el Partido Socialista pasaría a ser la tercera fuerza. Pero también dicho esto, si esa segunda fuerza se consolida, la posibilidad de un gobierno de izquierdas aumenta. O sea, esa es diríamos, no digo la ironía, pero sí que es el escenario plausible. En su conjunto, diríamos que está cambiando o está dejando lo que han venido a ser los gobiernos de tipo bolivariano, los gobiernos adscritos al socialismo del siglo XXI, hacia un escenario de centro-derecha, incluso derecha, ¿no? Lo hemos visto muy claramente en las elecciones argentinas, que yo creo que en ese sentido han sido, junto con las venezolanas, las legislativas venezolanas han sido un parteaguas, y lo vamos a ver en el medio plazo en virtud de lo que está pasando ahora mismo en Brasil. Pero si usted me pregunta por las elecciones ahora, en el plazo de este mes, en este mes se están celebrando elecciones en Perú y en República Dominicana, y en las elecciones de Perú se muestra un escenario muy interesante porque son dos candidatos que tienen perfiles muy distintos y que además representan fuerzas sociales también muy diferentes, ¿no? Por un lado está la hija del que fuera autócrata, aunque electo, Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, y luego un hombre que viene del mundo de los negocios y que ha tenido ya experiencia política, sobre todo como ministro, que se llama Kuczynski.
y llegan a una segunda vuelta muy igualados, ¿no? Es posible que el voto se decida realmente en los últimos 2 o 3 días. Ahora mismo parece, las encuestas dan al ganador a este Kuczynski, pero ya digo, esto no está cerrado. Y el otro país es República Dominicana. Es muy probable que repita el presidente Danilo Medina en el cargo, ¿no? Me parece que el panorama electoral latinoamericano ahora mismo entra en un periodo de cierta tranquilidad, y el año clave para seguir en América Latina será el año 2018, porque los grandes países, México, Colombia y Brasil, tendrán elecciones. Nuestra universidad, que tiene un máster de estudios latinoamericanos y que es uno de los másteres más antiguos de la universidad, ya va a cumplir pronto 25 años, recibe muchos estudiantes para estudiar América Latina, de Europa, de Asia, de América Latina y menos de España. O sea, realmente españoles en este máster pues deben ser un tercio, ¿no? Y eso ha sido una tradición, o sea que no hay una preocupación, yo creo, muy fuerte en la sociedad española a la hora de abordar América Latina, ¿no? Yo creo que se sigue viendo como algo muy lejano. Debo decir que España, y esta también es una de las inconsecuencias de la propia política también educativa y cultural de España, tiene una relación muy compleja con América Latina, y esa complejidad supone que no sabemos realmente mucho acerca de la misma. ¿A qué me refiero? Probablemente no hay ni una sola universidad en España hoy que no tenga ahora mismo un profesor, un investigador, alguien de su plantilla en América Latina. Y al revés, no hay ninguna universidad de España, y estoy hablando de cerca de 80 universidades, en las que ahora mismo no haya un profesor, un investigador visitante de América Latina. Pero esto no lo contabilizamos, esto no lo medimos, esto no le sacamos, yo creo que como Estado, el jugo que le deberíamos sacar. A lo mejor está bien que sea así, pero yo creo que otros países, pienso por ejemplo en Francia, tendrían otro tipo de políticas y generarían otro tipo de seguimiento a estos procesos, ¿no? y en este escenario, ¿no?